Amigos y amigas, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, el momento en el que ustedes nos estén escuchando y viendo. Estamos en el Palabreando, acá desde el Museo Arqueológico Baibáwer del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Continuamos con este espacio para conversar, para poner diálogos amenos y circunstanciales sobre diferentes temas de arqueología, historia, investigación, sociedad y otros. Y hoy tenemos el gusto de que nos acompaña el arqueólogo Carlos Eduardo Montalvo Puente. Carlos Montalvo, un amigo de la casa, un amigo del Museo Baibáwer, quien es PhD por la Universidad de Roma La Sapienza en Italia y ha participado en varios grupos de investigación y proyectos en Ecuador e Italia. Sus investigaciones se han centrado en la aplicación de informática, manejo y uso de sistemas de información geográfica en arqueología, la aplicación y estudio de materiales arqueológicos a través de documentación computarizada y 3D, además de estudios de carácter tipológico centrados en la cerámica. Como fruto de sus investigaciones, cuenta con varios artículos científicos indexados, textos de catálogo, así como capítulos de libros. Se ha desempeñado como profesor en la Universidad de San Francisco de Quito, acá en la PUCE, y en la Universidad de las Américas entre el 2009 y el 2023. Colabora también en workshops con el Master Architecture, Landscape and Archaeology de un consorcio de universidades liderado por la Universidad de Roma, La Sapienza, desde el 2021. Es miembro nacional de la Comisión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia y actualmente se desempeña como curador e investigador en el Museo de Arte Precolombino Casa del Alabado. Disculparás la parafernalia, la pompa y todo el resto, pues es un espacio informal. Así que no te preocupes, gracias, pero siempre es importante presentar a la persona. Para dar un pavo, como se dice, pero bueno, ahí le vamos. Lo más importante, lo más interesante de acá es que Carlitos Montalvo es un amigo de la casa, es un amigo del Museo Baibáwer, nos ha colaborado también con varios artículos, con algunas fundamentaciones del guión museológico que tenemos y en varios proyectos que hemos desarrollado desde hace tiempo, así que para nosotros es un placer. Carlitos, bienvenido, muchas gracias por estar Ricardo. Estamos en un tiempo especial, en un tiempo singular, y por supuesto hemos invitado a Carlos porque allá en la Casa del Alabado se está exponiendo una propuesta muy interesante que se llama Sabor y Saber y que nos vincula con los temas específicos y especiales de la alimentación. La alimentación que a veces tiene este contexto singular de cuando decimos alimentación precolombina. Y un poco, como te contaba, la intención mía era, ¿por qué no juntamos esta vaina de la alimentación precolombina con lo que la gente comúnmente ahora está hablando, ¿no? Estamos hablando de la fanesca, estamos hablando de este tiempo de los rituales sagrados. En muchos lugares, con el equinoccio de primavera, pues se inicia el año solar andino y están con los granos tiernos, el Mushurnina, el inicio del fuego nuevo, etc. Un poquito desde esta perspectiva, Carlos, cuéntanos la exposición y los temas actuales, ¿cómo se vinculan desde este ejercicio arqueológico, desde este ejercicio museal? Se vinculan en el sentido de que primero uno de los objetivos de esta exhibición era recordar o trazar esa línea con los alimentos que consumimos hoy en día. Es decir, qué estaban consumiendo en lo que llamamos Ecuador hace 5 o 6 mil años hasta el día de hoy. Y cómo esto se refleja también en nuestra dieta, ¿no? Cómo la comida tiene este aspecto social, este aspecto, como tú decías, justamente marcando el tiempo de la ritualidad, ¿no? Cómo la comida en una sociedad agrícola se vuelve este eje y cómo la provisión, la necesidad de asegurar el sustento y obviamente, digámoslo así, proteger a la generación del sustento de todas las amenazas que puede tener se vuelve en un tema de interés comunitario. Con la cacería y la recolección, antes de que obviamente el ser humano se sedentarice, de que comience a construir aldeas o cultivar, la provisión es un poco más inmediata y bueno, está también marcada por movimientos, en este caso también, porque por calendáricos de ciertas especies, tanto por la costa si hablamos de marinas o por la tierra si es que hablamos de animales como los venados, de grupos de venadas que se encontraban estacionalmente en algunas partes. Exactamente, pero digamos que el vínculo con el alimento era un poco más inmediato, lo mismo la recolección, ¿no es cierto?
La agricultura, de cierta manera, es una apuesta, por decirlo así, ¿no? Crecerá, no crecerá. Necesitan empezar a controlar el ambiente y lo que está pasando y cómo se comporta para saber cuándo siembro qué, cuándo cosecho qué. Y para eso, obviamente, está todo el tema de observación del clima, observación de la astronomía. Y por eso es la importancia también del tema de los solsticios y los equinoccios, ¿no? Saber cómo se mueve el sol y cuándo eso coincide con épocas de lluvia o con épocas de sequía. Una de las preguntas que suelen hacer las personas que van al museo, a un museo de arqueología, es como, bueno, pero ¿en cuándo en realidad aparece más o menos de arqueología? ¿Cuándo se puede datar? Porque también hay un hecho interesante que como especie pues tenemos un montón de tiempo no registrado, y tal vez la arqueología nos dice, bueno, 6.000, 7.000, y a la larga es un tiempo corto, entre comillas, para todo lo que la especie Homo sapiens ha estado en el planeta. Sí, eso. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Te refieres a la agricultura? A la agricultura. Ya. Ok. Claro, digamos que como especie el Homo sapiens está aproximadamente, si no me equivoco, las últimas dataciones son algo así como 200.000 años, desde que empieza a salir de la zona del África subsahariana, es decir, la zona específicamente del sur de Etiopía, toda esta zona, ¿no? Y se empieza a desperdigar, 90.000 años se cree que llega para la zona de Sudáfrica, 50.000 a la zona realmente un poco antes, 60, 70.000 a la zona del Medio Oriente, y bueno, a desperdigarse por el resto del mundo, ¿no es cierto? Sí, pues, o sea, la sedentarización y la agricultura empieza aproximadamente con el cambio climático del 12.000 antes del presente, antes de Cristo. De la última glaciación empieza a cambiar el clima y bueno, ciertas zonas se vuelven un poco más gentiles, digámoslo así, y el ser humano, después de haber caminado, después de haber recorrido, obviamente ya tenía identificados algunas cambios, digamos, algunos comportamientos de algunas especies, tanto animales como vegetales, y pues empieza el camino de la domesticación. Digamos que para América, sobre todo para lo que nos interesa, Sudamérica, estamos hablando también del 8.000 antes de Cristo, ¿no? O sea, justamente las dataciones para los restos de calabaza más antiguos son estos, para los de la yuca también, pero en la Amazonía, ¿no? Se empiezan a usar las plantas y a entender los ciclos de las plantas y pues ya a hablar del tema de confiar el sustento en buena parte a la producción de lo que produce la tierra. Ojo, con eso no se quiere decir que esto fue que hoy día yo me cansé de cazar y el día de mañana empecé a cultivar. No, son procesos que se van sustituyendo durante miles de años, ¿no? O sea, estamos hablando de... Que es un ciclo constante de cambio, supongo que es ensayo, error, probar plantas que sirven, otras que no sirven. Y en este contexto obviamente estamos en el tiempo de la calabaza y de la yuca en la exposición del lavado. ¿Cómo hacen ustedes los arqueólogos? Un poco, cuéntanos este tema de la arqueobotánica. Para decir, bueno, más o menos de esta fecha, porque obviamente no se puede decir específicamente, claro, porque es el radiocarbón, etcétera, pero cuéntanos un poquito cómo hacen este abordaje ustedes para... Bueno, hay varios métodos, digamos así, ¿no? Obviamente todo parte del trabajo de campo. Si es que eres extremadamente afortunado y no pasa mucho, sobre todo en el Ecuador, con fechajes tan antiguos, puedes tener la fortuna de encontrar macrorestos o restos grandes carbonizados. ¿A qué me refiero con macrorestos? Por ejemplo, en el caso del maíz, una tusa carbonizada, unos granos carbonizados, en el caso de los tubérculos, pedazos carbonizados que permitan identificación a nivel botánico. Encontrar un fogón, por ejemplo. Encontrar un fogón. Eso es poco común. Puedes encontrar restos de carbón, pero encontrar los restos en sí que se hayan conservado al punto de ser identificables desde el punto de vista macrobotánico es... bastante. Es como sacarse la lotería. Si estás en el Perú, eventualmente esto sí puedes encontrarlo porque tienes ambientes desérticos en los que se conserva, ¿no? Sí, exacto. Para nosotros es un poco más difícil. Hemos tenido esa fortuna en algunas excavaciones que hemos hecho, sobre todo con restos asociables al maíz y al frijol. Por eso es que es más común, digamos, encontrar esto en la costa que en el oriente, por supuesto. Sí, inclusive en la sierra. Depende, como digo, es la lotería. Claro.
Si es que tienes la fortuna de que el sitio conserva grandes niveles o ha sufrido eventos de quema y de sellado rápido y por obra de circunstancias no se ha descompuesto, bingo. Si no, vamos al siguiente. Vamos al trabajo de adeveras que hacen ustedes. Digamos, más complejo. Este tipo de trabajo generalmente lo hacemos en colaboración con botánicos, lo hacemos en colaboración. O sea, el arqueólogo no es, hoy por hoy ya no es un todólogo, el arqueólogo colabora con muchos especialistas de otras ramas, con zoólogos para el tema de huesos de animales, de arqueología, con botánicos, con biólogos para los temas de arqueobotánica. Obviamente yo puedo determinar el contexto, pero será el botánico decirme, a ver, esto es, o el arqueobotánico decirme, esto es un maíz de tal variedad, de tal clasificación taxonómica. Claro, identifican, supongo que con procesos químicos. Vamos justamente a eso. Cuando son macrobotánicos, a la vista. Cuando son microbotánicos, que es la otra opción, pasamos por un proceso de recolección de muestras, ya sea por recolección de muestras en objetos cerámicos, en objetos líticos, recolección de tierra en los sedimentos de la excavación, recolección, sí, sobre todo esos son los dos grandes. O sea, que básicamente un poco para ilustrar o graficar en la mente es como que encuentran ustedes una vasija, un objeto cerámico que tiene, por ejemplo, rastros de haber sido usado como para cocinar y todo. Ahí le raspan y sacan. Pero adentro. Si es que misma cosa, depende mucho de la fortuna del contexto de conservación. Muchas veces hay algunos contextos que permiten y encuentras cosas solidificadas. Puedes hacer una recolección de eso solidificado o un raspado mínimo que no altera la pieza. Obviamente esto bajo circunstancias muy controladas de contaminación, o para evitar la contaminación, mejor dicho, recoges la muestra y va al laboratorio. En el laboratorio los químicos le dan un proceso por el cual extraen o almidones o fitolitos, que son básicamente los restos microscópicos que quedan de las plantas que estuvieron contenidas, de los productos, y en base a eso identifican las posibles especies. Es decir, si es que tengo hoy por hoy, digamos, el almidón de maíz está claramente identificado, entonces ese tipo de almidón es claramente maíz, y dicen, ok, esto tenía maíz. Si tiene estas características, eventualmente estaba cocinado, está basado, incluso se puede llegar hasta cierto detalle. Ya eso depende mucho de la experticia del químico que esté trabajando con las muestras y de cuánto se quemen los ojos también, ¿no? Pero claro, esto nos da gran información respecto a lo que se comía. Nos encontramos con Carlos Montalvo, el investigador y curador del Museo de Arte Precolombino Casa del Alabado, aquí palabreando un rato sobre estas cosas de la alimentación precolombina. Y ya que topamos el asunto, siempre me queda esa curiosidad. Bueno, hoy estamos hablando del maíz y de la calabaza y la yuca. Sí. También en el primer periodo estábamos hablando del cacao. A cuenta de un poco sintetizar, ¿qué nomás se comía antes que se sigue comiendo hoy? Bueno. ¿O que ya no se come de lo que se supone que se come hasta ahora? No sé. Bueno, realmente tenemos algunas especies que han dado otras variedades, que eventualmente la especie original se extinto, ya no se consume, por ejemplo, eso se propone para la calabaza. Pero digamos que muchas de las cosas que se inician a domesticar y a consumir desde tiempos muy tempranos las seguimos consumiendo, y es más, justamente una de las cosas que aborda y resalta la exhibición que estamos presentando es cómo muchos de los productos que hoy marcan nuestra dieta tienen ya un alcance global, ¿no? O sea, uno piensa eventualmente en el gran chocolate suizo, que es elaborado con cacao ecuatoriano. Entonces, hoy por hoy nosotros tenemos nuestras marcas y ya empezamos a hacer competencia, pero, o sea, es un producto que se consume desde hace muchísimo tiempo. El chocolate, el cacao, sí, realmente, en sus diferentes variedades y formas. El maíz, que es un producto que, bueno, se sabe, lo que se sabe hasta el momento es que llega desde Mesoamérica, de muy temprano, está siendo aclimatado y cultivado, digamos, en el Ecuador, y genera sus propias variedades locales. Lo mismo pasar en otras zonas del y que cada uno obviamente va haciendo ciertas adaptaciones, ¿no? Porque el maíz es uno de los casos más interesantes para mí, porque surge del teosinte, que es básicamente una hierba, como el pasto en el que uno que tenía ciertos granitos y fueron domesticando. Y así supongo que con el resto de... Por supuesto, siempre tienes unas variedades silvestres que poco a poco empiezan a ser seleccionadas
empiezan a ser cultivadas, ya uno ve que, digamos, produce más granitos de esto, le cojo a ese y le siembro a ese. Es todo como tú decías, es una cadena de prueba y error. Selección artificial. Y es selección artificial. Y eso básicamente lo que va a ir produciendo es que, por ejemplo, ciertas variedades se produzcan en la sierra, ciertas en la Amazonía, ciertas en la costa. Y lo mismo va a pasar con la yuca, y lo mismo va a pasar con la calabaza, y lo mismo va a pasar con el cacao, y lo mismo va a pasar después con el ají y el maní, que son los otros productos que estamos abordando, y también pasará con la papa, ¿no? Todo lo que comemos hoy, básicamente, o sea, las papas fritas se les llama papas a la francesa por el corte, pero claramente indica este movimiento de estos productos, ¿no? Pensemos la comida asiática sin el ají, sin el picante, no sería lo mismo, ¿no? Entonces, como después, obviamente, del contacto con los europeos, también ciertos productos, bueno, en el caso del tomate y la cocina italiana, ¿no? Como ciertas tradiciones alimenticias se empiezan a sustentar muy duro, la tortilla española sin la papa. Claro, ¿no? O sea, ¿cómo concebir? Esto es un poco lo interesante, lo que me encanta analizar es como que desde el presente nosotros a veces hacemos una conexión con el pasado en ciertas cosas y en otras como que, no, pero es que eso es justo, o sea, por ejemplo, comida italiana es obviamente la salsa pomodoro, es decir, el tomate, que si no fue de América para allá, nunca hubiese existido ese tipo de cocina, más o menos. Yo siempre cuento esta anécdota, que justamente porque me escribí hace un par de días este profesor cuando di el examen de prehistoria en la universidad. Mi profesora decía, chuta, imagínate, no dijo chuta, obviamente, esto es un ecuatorianismo, pero decía, mira tú, qué aburrida debe haber sido la alimentación por acá antes del descubrimiento de América, porque no había chocolate, no había papa, no había ají, no había tomate, los sabores, o sea, ¿qué comían? Sí, tenían, yo qué sé, el trigo, sí, pero, o sea, de todas maneras, sí, son los productos de América los que hoy por hoy marcan muchas tradiciones alimenticias alrededor del mundo, ¿no? Y en ese contexto hay justamente como ciertos productos de emblema, ¿no? Obviamente que ahora incluso nos permiten tener esta lógica de identidad, orgullo nacional, como el cacao. Sí. ¿Qué otros son los que podríamos también jugar con algo similar que pueda provocar este vínculo? Es decir, de acá nació, de acá, porque hay gente que un poco maneja ese discurso de cómo entendernos, y también obviamente ahora planteando esta lógica de sin esta cultura de alimentación no podríamos tener lo que tenemos ahora. ¿Cuáles son o cuáles podrían ser esos productos que marcan esa pauta? Tal vez son los mismos que mencionaste, pero podrían ser otros. Sí, bueno, se sabe, como decíamos, que lo que sabemos hasta el momento es que las pruebas de domesticación del cacao, las huellas, están aquí entre la frontera de Ecuador y Perú, ¿no? En el sur, con esta cultura maya, chinchipe, marañón, ¿no es cierto? El punto es que deben haber habido varios focos de domesticación. Claro, no se puede decir exactamente esto es... Pero sabemos que ahí, digamos, por los estudios, por la existencia de las variedades silvestres, pues se propone uno de los puntos de origen, ¿no? Y aparte de las huellas arqueológicas del consumo. Con el maíz, obviamente, sabemos que la versión silvestre de esta planta está en Centroamérica, en el suroccidente de México, si no me equivoco, y que, bueno, me parece que de ahí se está desperdigando, llega acá. La calabaza, digamos, sería el otro producto que tiene uno de los focos de domesticación aquí, nuestro zapallo, exactamente. El maíz, el ají, el maní, son productos que llegan muy temprano. Entonces, no es tanto, en algún momento, justamente Francisco Valdés decía que no es tanto aquí estuvo el más antiguo, yo lo tuve primero, porque aparece una nueva evidencia arqueológica y puede votar porque descarta. Ese es un poco el asunto, ¿no? Que a veces lo usan como bandera y todo lo demás, pero a ratos a mí me gusta desmitificar ciertas cosas en buena onda, digamos, lo que sí vale la pena, pero no así como una bandera de lucha y de decir, no es de ellos porque es de nosotros. No, es una herencia compartida, que marca, yo hablo esto de tradición de uso más que del hecho de tenerlo más antiguo, como se dice, ¿no es cierto? No, o sea, es importante.
Es importante saber que aquí se está usando, que hay huellas antiguas de su uso, que estamos consumiendo este producto desde hace muchísimo tiempo. Lo mismo pasa con el maíz, lo mismo pasa con la yuca, lo mismo pasa con la calabaza, lo mismo pasa con el ají y el maní, ¿no es cierto? Son productos que marcan nuestra dieta. Y que no solo marcan nuestra dieta, marcaron las dietas de las personas que vivieron aquí antes que nosotros. Y que de hecho, por ejemplo, a mí me gusta jugar con ese sentido de que siguen marcando ciertas cosas, sí, que a veces, por ejemplo, justo no reconocemos el origen. O sea, para acá, por ejemplo, un plato tradicional es el choclito con las habas y el queso. Las habas, mucha gente dice, no, pero es que esto es muy de acá. No, pero las habas son introducidas. Las habas no eran nuestras. Las habas de Melloco, no sé, claro. O sea, otras cosas son... Claro. Tienen otros orígenes, pero como dices, es como más bien la patente de uso. Claro, sí. Lo usa más y lo pone más en esta lógica. ¿Cómo ha sido, como digo yo, cómo el producto, cómo la planta ha acompañado el caminar de los seres humanos en este territorio llamado Ecuador? Justamente por eso tenemos también nuestras variedades, a pesar de que sabemos que el maíz es una planta que viene de Mesoamérica. Nosotros tenemos nuestras variedades muy características de maíz, ¿no? Entonces, ¿cómo de todas maneras los procesos de aclimatación a nuevas latitudes y de que hacer que la planta sea productiva en nuevas latitudes, pues ha pasado, ¿no es cierto? Cómo el maíz de todas maneras ha marcado la dieta prehispánica, cómo la papa ha marcado la dieta prehispánica, cómo todos estos productos, el maíz, el cacao, cómo han estado circulando en el territorio y han sido usados de diferente manera, en un ámbito medicinal, en un ámbito ritual, en un ámbito netamente alimenticio. Y cómo, por ejemplo, justo en ese contexto, ¿quién no puede maravillarse, digamos, de los sabores que en realidad aquí sí se dan? Y que en comparación, ya estamos topando el tema del maíz, no es lo mismo el maíz que consumes o que puedes encontrar en Norteamérica o en Sudamérica. El de aquí sí es diferente, tiene un sabor especial. El mote, por ejemplo, sí. No existe en otra parte, o sea, es como que no se logra, supongo que por las condiciones geográficas de alimentación. Sí, nuestros productos tienen su sabor particular. Te puedo decir claramente que una de las cosas que más me faltaron viviendo tanto tiempo en Italia fue el choclo. Porque los choclos de aquí no se baten, son una cosa espectacular. Y la primera cosa que yo hacía es llegar a decir, bandeja de choclos con queso, por favor, porque eso es, o sea, es el sabor de nuestros productos. Y también reconocer esto, ¿no? Ese es otro de los temas que exploramos en la exhibición. Cómo la geografía, sin por esto entrar a un ámbito determinista, no se trata de eso, pero cómo la geografía sí juega un rol. Cómo las características de los Andes ecuatoriales juegan un rol en la capacidad de producción que tenemos y en la variedad de productos que tenemos y el tener disponibles todos los productos básicamente todo el año, ¿no? Entonces, esa es otra de las condiciones supremamente singulares de esta parte del planeta, por decirlo así. Claro que sí. Y ahí, ¿cómo está metida esta onda porque ya estamos hablando mucho de sabor? Sí. ¿Cómo manejan ustedes este tema justo del saber, de esta sabiduría que se va acumulando de generación en generación, que lo pueden encontrar en los vestigios arqueológicos? Por supuesto, los vestigios arqueológicos no son otra cosa que la traducción de cosas que nosotros en el ámbito de ciudad ya no manejamos más. Toda la tradición de saber cuándo cultivar, cuándo sembrar, cuándo cosechar, cómo hacer el regadío, cómo saber cuándo llueve bastante, cuándo llueve poco, cómo manejar los elementos, o, digámoslo así, las condiciones climáticas para garantizar la producción. Nosotros desde la ciudad, por la superespecialización en la que estamos, ya hemos perdido esa conexión, al menos de que alguien tenga una huertita en la casa, pero aún así eso es un poco complicado porque al menos que tengas, digamos, la huertita en una terraza o algo donde uses el agua de la lluvia. Si es que tienes una huertita que la cultivas regando, pues ya eso ya no es muy real que digamos. Pero de todas maneras, el saber del campo es otro saber, es completamente otro saber y recoge toda esta tradición milenaria para la producción de alimentos que marcan el hecho de que podamos comer hoy en día. Y que de algún modo ustedes quieren poner en valor esto, ¿de qué forma? Contando los aspectos comunitarios, como estos aspectos comunitarios, como toda la ritualidad alrededor de la siembra y la cosecha, que es una cosa que aún podemos ver. Y que, ojo, no es que está tan lejos tampoco. No está lejos y no es una rareza exótica. Todas las sociedades agrícolas desarrollaron una ritualidad en torno al momento de la cosecha, al momento de la siembra. Al momento de la siembra como un momento propiciatorio, ¿no? Es decir, yo estoy arriesgándome haciendo este experimento para ver qué pasa
y cómo estas plantas responden, y después ya en el momento de la cosecha, para agradecer que las plantas respondieron o la tierra respondió, y tienes un año garantizado de comida. Hago la festividad, hago el ritual. Con la cacería lo que te decía es algo muy inmediato. A pesar de que tienes el movimiento, tú cazas el venado y tienes el venado ahí, y el venado te durará lo que tengas que durarte para volver otra vez a cazar. Pero el venado está ahí, es presente, es un objeto, es más efímero, digamos. Es más efímero, es un consumo más efímero, pero es un consumo material porque está ahí el venado. Ya. Tú coges el pedazo de carne y te lo comes. Con la planta no es así. Tú botas unas semillas y no ves lo que va a pasar hasta que empiezas a ver unos brotecitos, y después los brotecitos crecen, y después los brotecitos te dan el choclo, y después dices, ah, ya, ok. Sí, y dieron choclos jugosos, porque puede ser que sea un mal año y te den choclo triste, digamos. Clima, mucho sol, claro, poca agua. Pero todo eso es conocimiento. Son de campo, ya fallecieron, pero todavía son. Y claro, mi abuelo sí me llevaba, por ejemplo, justo en los meses de la siembra, en septiembre, octubre, en el tiempo preparatorio de la tierra, para que cuando se mezcle, por ejemplo, mezclaba el maíz y el frijol para que se tenga una buena agarre en la tierra. Entonces, de algún modo, si bien estamos medio lejos, pero tampoco es que estamos tan alejados cuando nos damos cuenta de que nos encanta el carnaval porque es el tiempo de las aguas y de las primeras cosechas. Nos encanta, no sé, el Inti Raymi porque es la fiesta del maíz, pero también son vacaciones. Y así, de fiesta en fiesta, vamos también creando nuestro calendario cotidiano, y por eso es que la gente espera en este tiempo que la fanesca, después está, qué sé yo, en septiembre ya es la fiesta del Yamor, y después tenemos en noviembre la colada morada por el tema de difuntos. Es decir, para mí no sé, o sea, están ahí, solamente hay que reconocerlas. Desde esta perspectiva, ¿cómo ves tú este esquema? No sé. Yo creo que, bueno, hasta mi generación, hasta nuestras generaciones, por decirlo así, todavía fuimos muy afortunados porque esa frontera agrícola no era tan lejana. De todas maneras, las vacaciones, el tiempo de vacaciones, yo siendo de Riobamba, me mandaban empaquetadito donde mis abuelos, 3 meses. Junio, y eso implicaba estar un poco en el campo, es decir, estar con las vacas, estar con los animales, ver cómo crecen las plantas, y es otra aproximación muy de recuerdo de la niñez. Pero esa es una cosa que, como decías tú, que podemos quizás todavía nosotros engancharnos. No sé las nuevas generaciones qué tanto puedan hacer esto, porque primero la frontera agraria está mucho más lejos, es decir, ¿a qué me refiero? El crecimiento de la ciudad ha alejado estas experiencias, y muchas zonas que anteriormente eran campo agrícola, lugar de vacación, hoy por hoy son urbanizaciones. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, sí, obviamente la idea es volver los ojos, o sea, regresar la mirada y ver que no es una realidad lejana. Que quizás hoy es una realidad lejana porque está mediada por una pantalla, pero no es tan lejana como nosotros o como la gente la percibe, ¿no? Creo que una de las cosas lindas que todavía pasaba, al menos bueno, en la práctica profesional de campo, de arqueología, es que tú vas a recorrer ciertos barrios y todavía encuentras terrenos vacíos con maíces sembrados, ¿no? Así. Quizás eso en el hipercentro, en el que ya no pasa, pero sí. Pero si tú vas, como digo, hacia los lugares donde la ciudad se está expandiendo, a esta frontera agrícola que le digo yo, pues todavía encuentras estos fenómenos, de estos terrenos donde todavía tienes claro, estos las parroquias aledañas todavía, qué sé yo, pintar. Exacto. Incluso más San Antonio de Piquito. Creo que las parroquias rurales es todavía mucho más, ¿cómo se dice?, cercano a esto. Pero todavía en ciertas zonas de Quito creo que todavía puedes ver estos fenómenos, como digo, en ciertas zonas saliendo del hipercentro, saliendo del núcleo urbano y de la zona netamente urbanizada, metropolitana. Sí. Pero la gente ya no observa a su alrededor también, ¿no es cierto? Esa es otra cosa. Sí. Entonces, es una cosa que está, que es lejana, pero a la vez es cercana, y que sí es necesario que nos acerquemos, que volvamos a tenerlo. ¿Cómo lo hacemos? Hay varias cosas, proyectos y todo, pero por ejemplo, no sé, el tema de los huertos urbanos. Tal vez me estoy yendo un poquito más allá, pero me interesa. ¿Cuán factible es o cuánto podríamos trabajar en esta lógica de huertos urbanos que recuperen justo este saber y este sabor? Sería una experiencia, a ver, yo pienso que la idea del huerto urbano siempre es una cosa positiva porque implica crear comunidad.
La agricultura en sí, en la ruralidad, crea comunidad. O sea, el festejo no es un festejo de yo que cultivé mis choclos y fin del cuento. Es un festejo comunitario, porque lo que estás garantizando es que la comunidad tiene el alimento para sustentarse. Y festeja a la comunidad. Y eso crea vínculos de comunidad. Que es una cosa que a nivel urbano se ha perdido muchísimo. O sea, ya no hay la comunidad. Sí. Entonces, puede ser interesante, creo que es una propuesta interesante. El problema es que para tú generar agricultura necesitas gente que se dedique a eso. O sea, la agricultura no es que yo cojo, tiro las semillitas y se acabó. Es un cuidado cotidiano, diario de la planta. Hoy día siembro, mañana voy a ver si es que los pájaros han comido las semillas y volver a eventualmente poner otras semillas. Voy a construir el espantapájaros, si es que quieres. El tema de la boda. Esta semana no llovió. Exactamente, entonces requiere una dedicación. Me parece interesante. Entonces, sí, creo que sería muy interesante. Claro, porque no es simplemente, yo cojo y pongo mi huertito en 2 macetas y lo hago muy desde la lógica privada particular. Creo que me parece súper interesante y necesario justo este tema de la creación de comunidades, o la consolidación de comunidades, porque es este concepto de coexistir o convivir. Exacto. Porque de hecho ahorita coexistimos, no tienes idea de cómo se llama el vecino, ni el de la tienda, ni nadie, pero claro, coexistes, pero no convives. Exacto. Y ese es el punto. O sea, primero requiere de que le dediques tiempo. O sea, yo he visto fracasar muchísimos proyectos de huerto privado en casa particular, porque primero no estás en eso, segundo no le dedicas el tiempo que tienes que dedicar, y tercero te olvidas. Entonces, como digo, esto es una cotidianidad, es todos los días, de salir y caminar y ver qué pasa con tus plantas, de sentir las plantas, de compartir con las plantas, y eso te va a dar al final el choclo, la lechuga, las habas, ¿no? Amigos y amigas, la Casa de la Lavada y el Museo Bailbauer van a emprender un proyecto de huertos comunitarios en medio de la ciudad. Quiero tomarme el parque de la casa y ver un terreno baldío y ver cómo podemos jugar. Me encantaría, sería súper interesante, pero veamos, creo que sí podría haber formas. Sí, o sea, yo creo que es como digo, bueno, obviamente es muy, yo pienso que es difícil generar, es complejo por las dinámicas, porque tienes que generar una dinámica de barrio o de grupo. Tienes que identificar algún terreno medianamente vacío que el propietario esté de acuerdo en que quiera. Y no que quiera, y que quiera poner parqueadero. A pesar de que había, hace algunos años había un fenómeno bien interesante que yo sabía, bueno, en Europa, esto de la jardinería de guerrilla, se llama, guerrilla gardening, que básicamente te tomabas un terreno baldío con la comunidad y sembrabas, pero eso puede llevar problemas bastante complejos, entonces nosotros quizás, somos de estos, vamos pero es interesante. De todas maneras, el regreso a la tierra y el tener conciencia de la agricultura puede ser muy terapéutico, inclusive, ¿no? Hasta terapéutico. De hecho, por eso un poco lo veo desde ahí. Vos sabes que me encanta soñar en esos ámbitos y desde esa lógica, claro, lo más curativo, lo más terapéutico es volver a uno. Y la agricultura, como dices, es un tema del vínculo de mí mismo con la planta, que a la larga es cómo me siento alrededor de esta vaina, de este crecimiento, de que a veces se da el fruto, a veces no se da, de cómo manejo la protección. Serían cosas bien interesantes. Espero que a mí lamentablemente me enseñaron a soñar bastante cuando era guagua. Mi profesor de filosofía decía: sueñen lo más alto que puedan para que lleguen lo más lejos que alcancen. Y entonces sí me encantaría. Pero un poco cerrando ya este espacio, creo que nos hemos tomado un poco más del tiempo de nuestro técnico. Un poco quisiera que nos ayudes invitando a la gente a aterrizar un poco en lo que puede encontrar en la exposición. Por supuesto. Y de ahí, pues, obviamente invitarles también a soñar y a plantearse, a reflexionar y a criticar nuestras formas de vida alrededor de la alimentación precolombina gracias a la exposición Sabor y Saber de la Casa. Ese es un poco el objetivo de la exhibición, ¿no? Que nos replanteemos y que hagamos conciencia, por decirlo así, de este vínculo con estas plantas y con nuestra alimentación, como la agricultura, como desde que el ser humano se sedentariza en estas latitudes, pues empezamos a caminar con las plantas que nos alimentan hoy en día, que es una línea continua, no hay cortes, y justamente la posibilidad de explorar los objetos arqueológicos en torno a la alimentación, hacer esta relación de
cómo es mi vajilla, cómo era la vajilla, en qué servían, en qué sirvo yo, todos estos vínculos que nos acercan a estas personas, porque estas eran personas vivas y estos eran objetos que tenían un uso, ¿no? Como suelo decir, eran yamingos igualitos que nosotros, pero en otro tiempo, con Sí, otra sí. vajilla. Y lo interesante es que comían casi Sí, lo lo mismo mismo que comemos nosotros, tal vez con diferentes preparaciones, otra sazón y todo lo demás, pero con los productos que nos Así conectan. es. Entonces sí, la invitación a que nos visiten. Esta exhibición va a estar abierta todo el año hasta final de año. A mitad de año vamos a tener el cambio de tiempo al tiempo del maíz, y después en septiembre vamos a tener el cambio de la ajilla al maní, y obviamente también es una exhibición para saborear, entonces estén siempre pendientes en redes de las iniciativas y las agendas que tenemos desde el museo, y bueno, les esperamos. Amigos, amigas, muchas gracias. El tiempo se nos ha volado y pues desde aquí, desde el Museo Arqueológico Bailbauer, desde la mitad del mundo, les decimos muchas gracias. Ricardo Gutiérrez les acompañará en este tiempo, y gracias a Carlos Montalvo de la Casa del Lavado. Gracias a usted. Pues muchas gracias y hasta siempre. Nos vemos en la próxima edición de este Palabreando.